Buenas tardes, bienvenidos a Trading TV. Esto es la sección del precierre europeo. Una jornada en la que nuevamente hemos tenido volatilidad, apertura alcista, posteriormente recortes. En el caso del IBEX 35 en particular ha sido en torno al 0,80 la apertura, 0,85, recortes hasta el 0,60, 0,70, incluso 0,90, para posteriormente ver nuevas alzas importantes. Parece que la reunión de los líderes vuelve a calar hondo en los mercados, vuelve a dar optimismo a los inversores y en general esa posibilidad de los eurobonos sigue calando con fuerza, o esa posibilidad sigue cogiendo fuerza, porque todavía no es nada seguro, pero parece que sigue cogiendo fuerza. En general todavía no está aprobado, sigue siendo un rumor y vamos viendo cómo poco a poco se va extendiendo más a las bolsas. En general, para la renta variable del viejo continente en la jornada de hoy, subidas superiores al punto porcentual y en el caso del IBEX de aproximadamente el 1,5 más o menos. En general, como podemos ir observando, en este caso tenemos el gráfico del CFD sobre el futuro del IBEX 35. Vemos cómo en esta situación y en este momento recupera gran parte del terreno perdido en la jornada de ayer, aunque no la totalidad, pero vemos cómo tiene un máximo y mínimo decreciente, pero pese a ello vemos una formación bastante interesante con un mínimo común con el anterior a la zona de 6.335, es este mínimo realizado el día 17 del presente mes y en el día de hoy. Ese doble mínimo podrá dar pie a subidas importantes en el caso del IBEX 35 para las próximas jornadas y en este sentido veremos a ver qué tal evolucionan los precios, pero por el momento en el corto plazo tiene buena pinta este IBEX 35. En el caso del CAC 40 un poco más de lo mismo, formación con cierto empuje, vemos una subida importante en la jornada de hoy, no digo subida con respecto a la apertura, pero sí con respecto al intradía, vemos ese mínimo en la zona cercana al 2.963 y actualmente cotizando en torno a los 3.020, 3.019. Esto dará pie, si esto se confirma y cierra por esos niveles, a romper y superar definitivamente la cota de los 3.034 para posteriormente ver la posibilidad de un 3.081 y consecutivamente un 3.225. En el caso del CFD sobre el futuro del Eurostoxx 50, un poco más de lo mismo. En este caso la resistencia pasaría por la zona de 2.183 y la zona de soporte pasa por niveles en torno a los 2.093, 2.094. Una jornada también con una sombra inferior importante, al igual que la jornada de ayer, lo cual denota e implica en este caso y en este sentido una importante volatilidad en la cual la apertura, hemos visto una apertura para el Eurostoxx, para el CFD sobre el Eurostoxx en niveles en torno al 2.141, el máximo en 2.157 y con un mínimo en 2.106, mientras que por el momento está cotizando en 2.149. Veremos a ver cómo evoluciona esta formación. De cerrar aquí es muy probable que acuda de nuevo a los máximos anteriores ya citados de 2.185 como primera zona de resistencia y posteriormente 2.250. Para terminar con los índices en el caso de Europa, un poco más de lo mismo en el caso del CFD sobre el futuro del DAX. Vemos como nuestro homólogo en Alemania para el IBEX 35, en este caso el DAX, tiene una superación importante en niveles intradiarios, tiene números rojos con respecto a la apertura, pero vemos como en deferencia a ello y con referencia a estos niveles, lógicamente va teniendo buenos movimientos, va teniendo una muy buena apreciación y una muy buena recuperación con respecto al intradía, mínimos y máximos. Vemos como la apertura en 6.335,75, el máximo en 6.354,50, mientras que el mínimo lo ha dejado en 6.243,75. Como decimos, una buena formación, sombra inferior al igual que la jornada de ayer, por lo que quiere decir que los alcistas quieren tomar paso, quieren tomar terreno y quieren decir algo. Entonces veremos a ver cómo cotiza, veremos a ver qué ratios tiene y sobre todo qué parámetros técnicos, como resistencia principal 6.445 y posteriormente 6.591. Es muy probable que veamos subidas en el corto plazo. Como escenario alternativo, si esto no ocurriese, el soporte y la zona de parada, en el caso del DAX, sería la zona de 6.220,76. Para terminar con Europa, me gustaría quedarnos con la referencia y lo que tiene en referencia a esto el euro franco suizo. Parece que hay rumores de una intervención del Banco Suizo y en este caso esto daría mucha fortaleza al euro con respecto al franco suizo. Hemos visto todas estas subidas en gráfico diario, vamos a poder verlo mejor en gráfico de 15 minutos y en gráfico de 5 mucho mejor. Hemos visto como toda esa subida desde niveles en torno al 1.20.08, 1.20.10 tenía protagonismo alcista hasta niveles en torno a la zona de 1.20.74 y posteriormente parece que pierde cierta fuerza, pero en referencia a ello vamos viendo cómo todas esas subidas se van prolongando, van cogiendo
protagonismo, lo único que tiene una sombra superior muy elevada, muy importante, y esto da pie a problemas en el corto plazo, por lo que muy atentos a la evolución del euro-franco suizo. Ya lo recomendábamos el seguimiento de esta en intervenciones anteriores, así como en diferentes medios de comunicación. Recomendábamos por parte de divisas seguir muy de cerca al euro-dólar con posiciones cortas hasta tras la pérdida del 1,30 y con posiciones largas en el caso del euro-franco suizo. No es que recomendáramos, sino que barajábamos la posibilidad de que esto pudiera existir. No era una recomendación por nuestra parte, nunca daremos recomendaciones. En este caso lo que sí que haremos será ver probabilidades, ver posibilidades y analizar en este caso posibles movimientos que pueda generar una divisa, un activo, un índice, sin buscar la diferencia entre ellos. En este caso, para el euro-dólar vemos cierta recuperación también con respecto a la jornada, mínimos, la apertura de hoy, si se puede llamar apertura, desde ayer a la noche era 1,2586, el máximo en 1,2619,4 y el mínimo en 1,2515. Muy atentos al aguante que tiene en este caso al 1,25 figura, veremos sobre todo al 1,26 figura si lo consigue superar. Cuando hablamos de 1,25 figura y 1,26 figura nos referimos a 1,26000. Y el 1,25 figura quiere decir 1,25000. Pues por no decir 1,25000 se dice 1,25 figura o 1,26 figura. En este caso, la superación del 1,26 figura, es decir, 1,26000, puede dar pie a, de nuevo, tramos alcistas hasta niveles de 1,27 figura en primer lugar, 1,2850, exactamente la zona de 1,2830, y posteriormente veremos a ver qué ocurriría con la zona de 1,30. Pero en el corto plazo hay que quedarse con lo que tenemos. Lo que tenemos es una zona de 1,2617 como máximos en la jornada de hoy, que veremos a ver su evolución si los consigue superar, y en el caso del mínimo de hoy 1,2515 que veremos a ver si consigue aguantar. Poco más que comentar con respecto a Europa, muy atentos a esos rumores, a esa rumorología sobre los eurobonos, sobre la intervención del banco, del banco suizo, y en este caso esto daría pie a movimientos en divisas, movimientos especulativos que pueden dar pie a posibles movimientos de scalping, de posiciones intradiarias en el ultracorto plazo, con la cual podamos ver cierto movimiento en la divisa para, bueno, de alguna forma buscar rentabilidades a nuestras carteras de corto plazo. Poco más que comentar con respecto a Europa, veremos a ver cómo cierran los mercados y veremos a ver qué tramos tiene para Estados Unidos para la jornada de mañana en Europa. De nuevo, una volatilidad especial, tanto en renta variable normal como en mercado Forex, en mercado de divisas, y en general apostamos porque esto siga siendo así. No vemos indicio de que esto vaya a cambiar ni que vaya a terminar, por lo que por el momento seguimos apostando por lo mismo. Poco más que comentar, por mi parte ha sido un verdadero placer, como todos los días. Mi nombre es Juan Enrique Cadeñanos, muchísimas gracias y muchísima suerte a todos.